días a todas y todos. Soy Norberto Llove, secretario científico de la escuela, y hoy tenemos la mesa del ciclo científico produciendo el intercambio. Le doy la palabra a Inés Burgui, la coordinadora de la mesa. Bueno, buenos días. Mucha alegría de recibirlos nuevamente en este espacio del ciclo científico, el ciclo científico de la escuela, que este año nos convoca en torno a un tema que es el psicoanálisis en el intercambio. El psicoanálisis en el intercambio con otros saberes, en el intercambio dentro de nuestro campo también. Y hoy tenemos una mesa sumamente interesante que nos convoca el tema, que es sobre psicoanálisis en interdisciplina. Para esto tenemos dos invitados muy queridos, muy apreciados, que son Débora Díaz y Joaquín Navarro. Los voy a presentar. Primero voy a leer, una frase que hemos seleccionado como introducción al tema, de un pensador que, bueno, también tiene intercambios con el psicoanálisis desde la filosofía, que es Slavoj Žižek, y que dice: el esencialismo psicoanalítico es paradójico, en la medida en que es precisamente el psicoanálisis el que expone la ruptura real con la lógica esencialista. Bueno, paso a presentar a nuestros invitados. Presento a cada uno, habla y luego presentaré al otro. Va a iniciar la exposición Débora Díaz, que aclaro es Díaz con S, nos salió ahí con un error el apellido. Débora es trabajadora social, trabaja en el servicio social del Hospital Durán, en el equipo de atención materno-infantil juvenil. Se formó en la residencia de trabajo social en el Hospital Piñeiro y, bueno, después va a decir algo más sobre el tema de gráficos, pero lo quería directamente introducir ella. Así que te paso la palabra, Débora. Bueno, buen día a todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Bueno, yo soy trabajadora social, como dijo Inés. Bueno, muy agradecida de la invitación. Estoy un poco nerviosa, lo aclaro, porque puede afectar lo que vaya a ir hablando. No suelo hacer exposiciones y estas cosas. Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, estar más en la intervención, y nos cuesta un poco a veces pararnos a pensar, a reflexionar y a escribir. Así que bueno, yo trabajo en el Hospital Durán, como mencionó Inés, desde hace ya varios años. Primero en los equipos interdisciplinarios de salud mental y ahora en el servicio social. Y trabajé durante muchos años en la obra social de personal gráfico junto con Norberto Llove, con el que empezamos como a armar, a escribir sobre nuestro trabajo en interdisciplina, sobre nuestro hacer en interdisciplina. Y bueno, parte de lo que voy a compartir es una producción que hemos hecho juntos, también con la licenciada Silvia Gleinstein en su momento, con otras situaciones clínicas que fueron muchos años de trabajo ahí, coordinando el servicio social y trabajando en forma articulada e interdisciplinaria, porque podríamos decir que nuestro trabajo logró constituirse en un trabajo interdisciplinario durante muchos años. Renuncié a ese trabajo hace una semana más o menos, así que ya no estoy más allí por una decisión personal. Bueno, voy al tema. Voy a dividir la exposición como en dos partes. Primero, algunos conceptos teóricos que no son ninguna revelación, pero más o menos es como de donde me paro, como para después analizar una situación
clínica que trabajamos en la obra social sobre una niña, con respecto a una niña, que me pareció interesante por todo el proceso como equipo que atravesamos y el proceso singular de la niña y su familia. Bueno, yo para leer me voy a acercar un poco al texto porque soy un poco chicata, pero bueno. Así que bueno. Para empezar a hablar de interdisciplina, entendiéndola como una práctica social de intercambio con otros, definirla como una praxis en continuo, una praxis compleja, en continuo transformación y discusión. Para pensar la interdisciplina, me pareció, y bueno, es algo que construimos junto con mis compañeros en su momento, pensar al sujeto, pensar la salud mental, el concepto de salud mental, y pensar cómo construir los abordajes interdisciplinarios. En cuanto al sujeto, bueno, no es el sujeto, les sujetes se construyen en un contexto con otros, con otros, en un marco social, en un sistema social que está atravesado, bueno, por componentes culturales, económicos, políticos, ideológicos, y en ese intercambio con el mundo, con el medio, se constituye la subjetividad de cada sujeto, que está atravesada por ese intercambio, y en ese intercambio va conformando su estructura psíquica y sus respuestas a lo que le ofrece o le propone o le demanda el contexto, y lo que le posibilita también ese mismo contexto. Desde esta idea de sujeto, en esta interacción con el mundo, pensamos a la salud mental, o pienso en la salud mental, como la administración psíquica en ese encuentro conflictivo, complejo con el mundo, donde ese mundo interno se pone en juego para enfrentar los estímulos o las situaciones cotidianas que se presentan en el contexto social. En esta administración, la salud mental implica una apropiación de la realidad para transformarla. Es decir, que uno se apropia de esa realidad y va constituyéndose como persona, como sujeto, y va transformando su propia realidad. También agrego con los recursos disponibles, tanto internos, propios psíquicos, como materiales, ¿no? Siempre pienso que las posibilidades subjetivas están siempre condicionadas también por las situaciones materiales de existencia. Creo que estoy como convencida de eso. Las condiciones materiales de existencia están inscriptas en el sistema en el que vivimos, que es un sistema capitalista, donde ese sistema capitalista está marcado por diferencias, asimetrías de poder, asimetrías en aspectos económicos, políticos, culturales. Es decir, hay como diferente posibilidad de apropiación en esos diferentes campos, tanto en la parte simbólica como material. Bueno, teniendo este marco, es decir, sabiendo como agentes de salud, como trabajadores también
en el campo de la salud, trabajadores, trabajadoras, hay que tener como conciencia y registro de ese contexto en el que trabajamos, en el que intervenimos, y estar como advertidos de que este es nuestro marco, ¿no? Un sistema capitalista donde hay todo un contexto de dominación y opresión. Son un poco como para ubicar el sujeto y su conformación subjetiva. El otro aspecto que tiene que ver con el de la salud mental, bueno, es un concepto que viene como en construcción, que está en permanente construcción, pero que me parece que la ley o las legislaciones en cuanto a salud mental ponen como un quiebre. Si bien es un proceso, la ley de salud mental 26657 no surge de la cabeza de una persona, sino es un proceso histórico, una construcción histórica, una lucha de muchos de los usuarios, de los profesionales, de quienes han luchado mucho por esta ley, y que también hay muchos antecedentes de experiencias más visibles, menos visibles, más públicas, más anónimas, de trabajo interdisciplinario en salud mental desde una concepción de derecho, de sujetos de derecho, de las personas con padecimientos de salud mental. En eso, bueno, la ley que se sancionó, a veces nos olvidamos de esto, pero en el 2010, lleva 12 años la ley nacional, y en la ciudad de Buenos Aires la ley lleva 22 años, la 448. Cuando armaba esto, a veces situar, historizar los momentos en los que las legislaciones surgen también nos interpelan, porque es una ley en la ciudad de Buenos Aires que lleva 22 años de existencia, y donde, si bien se han conformado los equipos interdisciplinarios en las guardias de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, la concreción de esa política pública fue a raíz de un amparo que se presentó en su momento, en el año 2006, 2005, es decir, que el gobierno se vio interpelado, y se vio exigido, más que interpelado, se vio exigido a concretar esa política pública que venía dilatando. Es decir, y también toda esta cuestión de la generación o la concreción o el diseño de dispositivos alternativos a lo manicomial, a la institución total, a la institución cerrada, que a veces limita, no contar con esos dispositivos, la posibilidad de que personas que están en internaciones prolongadas puedan acceder a otros dispositivos de mayor integración social, de mayor autonomía, ¿no? Entonces, como esto que plantea los aspectos más salientes de la ley, que es la desmanicomialización, la concepción de sujeto de derecho, como con derechos sociales, humanos, y la interpelación o la exigencia o la convocatoria, la promoción del trabajo interdisciplinario, son como pilares muy importantes de la ley. Y me parece que, bueno, también los marcos normativos nos interpelan y nos convocan a profundizar por ahí cuestiones en las que ya venimos trabajando, y también convoca a los que no tienen tanta voluntad a que, a veces por obligación, tengan que ponerse a trabajar en eso, ¿no? Y también la ley me parece que plantea esa disputa, pone en tensión las hegemonías de algunas disciplinas con respecto a otras, ¿no? Cuando revisaba un poco esto decía, bueno, cuando habla de la interdisciplina, la ley,
plantea esto de proceso, es decir, en cuanto a la definición de salud mental, la plantea como proceso, que me parece algo súper interesante, porque los procesos, la concepción de procesos de transformación y de que esto se va modificando, no hay un statu quo en el padecimiento de salud mental, y también esta idea de proceso como de situado, de un proceso en situación y de procesos singulares, ¿no? Y en cuanto a la concepción de esto de la interdisciplina, que plantea, bueno, un equipo interdisciplinario, habla del equipo interdisciplinario, y plantea que está integrado por profesionales, técnicos, digo, es como que los técnicos ni siquiera todavía están, y plantea esto de otras disciplinas que enfermería, terapia ocupacional, como digo, estamos lejos de todavía armar esos equipos y darle entidad a otras disciplinas que trabajan digo, ¿no? Muchas veces cuando se hacen las evaluaciones interdisciplinarias que tienen los juzgados, no, a nadie se le ocurriría que en la ambulancia donde va el psiquiatra o la psiquiatra también vaya un enfermero o un terapista ocupacional, digo, como lógicas que todavía tenemos que deconstruir, ¿no? Menos, bueno, un psicólogo tampoco es muy frecuente, o un trabajador social, ¿no? Cuando yo estaba en la guardia del hospital, muchas veces había situaciones que por ahí podía ir el psiquiatra, pero si iba a alguna otra disciplina, por ejemplo, el trabajador social, el psicólogo, que podía como, no sé, a veces había niñas que estaban en esa situación, entonces poder contener y acompañar, no, si se piensa como la evaluación que se pide muy psiquiatrizada todavía, ¿no? Esas lógicas, como que me parece que hay como que seguir desarmando, y reitero, nuestra ley en la ciudad de Buenos Aires lleva 22 años. Bueno. Bueno, voy a ir como apurando. Algunas cosas que hacen a la interdisciplina, y ya después voy a la situación clínica. Lo voy a leer así no me extiendo tanto. Un primer concepto que me pareció interesante de Alicia Stolkiner sobre la interdisciplina, que plantea, que supone el reconocimiento de la incompletud de todo saber disciplinar, de su parcialidad, y a la vez introduce la cuestión de lo contingente del saber. En el abordaje interdisciplinario, los saberes son definitivamente herramientas de la acción, y la acción es inherente a la producción, reproducción y transformación del conocimiento. Lo que es, sin embargo, característica de la forma científica o disciplinar es su forma metódica. O sea, el hecho de tener método, sin que eso signifique considerar que hay un único método que garantice la cientificidad o la verdad. Y a este concepto Stolkiner me pareció interesante también otro, que va un poco con lo que venía hablando, de Nora Elichiri, que señala que una primera condición del trabajo interdisciplinario es que sea una actividad sostenida. Que esto, bueno, tiene que ver con esta cuestión de pensar los equipos interdisciplinarios con continuidad y sostenimiento en el tiempo, que es también, que son políticas institucionales, ¿no? Me parece que la posibilidad de sostener equipos interdisciplinarios tiene que ver con políticas institucionales. Y otro aspecto que señala es la lógica cooperativa del trabajo interdisciplinario. Y dice esta autora que inter significaría nexo,
Y me pareció súper interesante eso de la idea de nexo, porque es como de interactuar, como de conectar, de ser un nexo y de ir ser nexos entre las disciplinas, donde obviamente que la interdisciplina no es la anulación de nuestras especificidades profesionales, como mismo lo plantea, sino poder entender esa incompletud de la que menciona Stalkiner, que aparte nos permite como una mirada integral y no es decir, que los que interactuamos en la interdisciplina no son las disciplinas, sino somos los sujetos que portamos esas disciplinas, que me parece fundamental para entender la interdisciplina, que es una decisión personal, subjetiva, no una decisión de la propia disciplina, ¿no? No es el trabajo social o la psiquiatría o la psicología o la enfermería la que se pone en interdisciplina, sino es cada sujeto, cada persona que nos formamos en esa disciplina y que la ejercemos, las que tenemos la convicción. Por eso es una decisión subjetiva. Y también ahí se juega, bueno, algo que después es muy importante, que son las relaciones de poder al interior de los equipos y de las instituciones de salud, ¿no? Instituciones de salud que siguen siendo instituciones verticalistas con servicios que están armados en función de la disciplina, no de las problemáticas, ¿no? Digo, en los hospitales, en las instituciones, servicio social, servicio de salud mental, servicio de ginecología, digo, no pensamos en las problemáticas que atraviesan, no sé, el maltrato, la violencia, por ejemplo, equipos formados en cuestiones de violencia. Constituir equipos transversales es como algo bastante complejo y difícil, ¿no? No hay una política que diga, no vamos a crear un servicio social o un servicio de salud, vamos a crear un servicio de atención a tal problema, o sea, la violencia, si vamos a armar una estructura, porque siempre está en la voluntad del que le interesa participar en el tiempo que le queda después de atender las demandas que están legitimadas en la institución, ¿no? Bueno, ¿y qué implica la práctica interdisciplinaria? Bueno, requiere de un equipo de trabajo, que es necesariamente un proceso de producción colectiva, la interdisciplina. Dicho de otra manera, como también dice Stalkiner, nadie produce intelectualmente solo, aunque lo haga en soledad. Esto es fundamental, se requiere un marco teórico consensuado y en permanente discusión y revisión al interior del equipo, un marco referencial, ético también, común, y objetivos en función de los equipos se constituyen en función de un objetivo a concretar, en función de una tarea, ¿no? Responde a la imposibilidad de abordar por completo la complejidad de cualquier objeto, la complejidad de cualquier problemática, desde cada disciplina, ¿no? Un ejemplo que el otro día tenía a la cabeza, con esto de segmentar y fragmentar las disciplinas, bueno, en general todos trabajamos en los ámbitos hospitalarios y de salud, desde la interconsulta, que es nos convocan en función de lo que otro servicio considera que digamos, interconsulto en función de lo que pienso que, del imaginario que tengo sobre el servicio, o sobre lo que está consensuado que puede abordar ese servicio. Entonces, teníamos una situación, una mujer que había tenido su bebé, y cuando le dicen que se va a ir de alta, se pone muy nerviosa y pide, no se quiere ir porque refiere violencias. Bueno, en ese contexto intervenimos el servicio de salud mental, el servicio social, ¿no? Esas son como las interconsultas básicas. Y salud mental la evalúa, ve como que, bueno, habla sobre esto, y cuando llega a servicio social, llegamos y nos dicen, qué bueno que vinieron porque la señora está preguntando por la documentación. Es decir, cómo
segmentamos el campo de intervención de acuerdo también a la construcción que tenemos sobre ese otro servicio, ¿no? En cuanto nos ponemos a pensar la situación un poco más, vemos que todos tenemos como que evaluar la situación de vulnerabilidad de esa persona, ¿no? Como que ese es el objetivo común. Y en función de eso armar una estrategia. Eso sería como pensarlo en forma interdisciplinaria, ¿no? Bueno, no sé cómo voy con el tiempo, estoy un poco... Bueno, voy a resumir. Está silenciada. Sí, estaba por decir que quedan unos 5 minutos aproximadamente. Ah, ¿eh? 5 minutos. Podías avanzar, sí, está justo la sirena. Si podías avanzar un poquito más rápido, te quedan unos 5 minutos. Ah, bueno, no, bueno. Entonces, más o menos, solo compartir una frase que me... Bueno, voy a resumir la situación clínica, perdón, que por ahí me extendí. Voy a la situación y así como rapidito. Me parece interesante la situación. Es una situación, bueno, en el contexto institucional de la obra social de personal gráfico, una niña de 6 años que su mamá, bueno, solicita una admisión. El motivo de consulta de la familia es que la niña es muy rebelde, que no hace caso y que no hace lo que la mamá le pide o la convoca a hacer. En ese contexto, bueno, se implementa un tratamiento, un espacio individual para la nena. Estamos en contexto de pandemia, así que es en forma virtual, por videollamada, y otro espacio vincular, madre y la niña, ¿no? Madre e hija. Bueno, en el espacio de la niña se empiezan a dar como situaciones de conflicto entre la madre, que la quiere traer para que esté con la videollamada, que bueno, toda una situación de tensión, de gritos, de discusiones, de cosas que de no poder la nena tomar ese espacio como propio, y la madre invadiendo también el espacio. Esto preocupa un poco a la profesional, a la psicóloga, que convoca al equipo, al jefe de salud mental, al servicio social, como para pensar una estrategia, es decir, hacer una evaluación más profunda. Entonces, bueno, ahí se piensa un espacio institucional presencial, es decir, darle un marco institucional y presencial. En el contexto de pandemia siempre se sostuvo espacios presenciales para la urgencia, tanto de salud mental como de servicio social. Los padre es trabajador gráfico de 33 años, madre trabaja informal, haciendo cuidados de personas adultas fin de semana, 30 años. La niña vive más tiempo con la madre en la semana, fin de semana con el papá. Bueno, se instala este espacio, se propone una entrevista conjunta, padre y madre, trabajadora social, psiquiatra, y la primera entrevista es imposible trabajar algo que tenga que ver sobre la niña, los conflictos entre ellos priman por sobre la niña y acaparan toda la entrevista. No hay posibilidad de escucha, hay que estar como convocándolos todo el tiempo al motivo de la entrevista, que es cómo está la niña, cómo está Ana, en este caso le ponemos, y se decide cómo ofrecer 2 espacios por separado, para madre y otro para el padre, rotándose cada 15 días, y en este espacio se empiezan a trabajar, la idea es trabajar sobre la situación de la niña, ¿no? Sobre la situación de Ana, sobre su conflictiva en la escuela, sobre el vínculo con la madre, con el padre, bueno, situaciones desde lo más básico, que la niña duerma sola, que la madre pueda trabajar sus miedos con respecto a esto,
Bueno, en el espacio va circulando la palabra. Al principio la madre se ubica en un lugar defensivo contra el equipo, luego se va como apropiando del espacio, en algún momento se va, como enojada, vuelve después requiriendo el espacio, y ahí se pudieron empezar como a trabajar su historia personal, sus miedos con respecto a la niña, y el padre en otro espacio donde trabaja, donde primero está en una posición como de victimización por esta mujer a la que la ubica como violenta, como el víctima de toda una situación, y donde se pudo ir con el tiempo corriendo de ese lugar y pudiendo hablar de su hija, de las necesidades de su hija, de cómo organizar el diálogo con la madre de su hija, para hablar de la niña, no para hablar de ellos, de su pareja o de su historia personal. Y bueno, y eso fue como un trabajo que llevó como mucho tiempo. Lo hicimos con Norberto Joves, que es con quien yo trabajé muchos años. Y lo interesante es que nosotros como desde esa lógica de la interdisciplina, de esa construcción como equipo, de esa complementariedad, esa cooperación, ese lenguaje común que fuimos armando, pero que tiene sus particularidades de las especificidades disciplinares, pudimos como trabajar, y también esto permitió que la niña, con el correr del tiempo, pudo apropiarse de su espacio terapéutico, empezar a trabajar sus propias situaciones conflictivas, su propia, a poder jugar y a bajar ese nivel de confrontación que tenía ella con su madre, con su padre, con sus vínculos, con sus pares. Bueno, así sintético. Después, Bueno, si no, pues, una pregunta. Sí, después cuando... Y una frasecita final que me gustó mucho de Stolkiner, que dice: el trabajo interdisciplinario es una experiencia que transforma a quienes la atraviesan, tal como la de aprender otra lengua o la de ser extranjero. Se vuelve otra manera a la propia disciplina. Se vuelve de otra manera a la propia disciplina, como se vuelve de otra manera a la propia lengua o al país de origen. Se sabe más de ella porque se ha visto desde una externidad, que a la vez que la limita y relativiza, la ilumina. A la vez la relativiza y la ilumina. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Débora. Vamos a escucharlo ahora a Joaquín Navarro. Es médico psiquiatra con residencia en el Hospital Central de San Isidro. Es instructor de residentes en el Hospital Magdalena y de Martínez de Pacheco. Trabajó como médico psiquiatra en varios hospitales de la provincia de Buenos Aires y en el Hospital Bonaparte. Realizó la maestría en psicoanálisis en la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados. Participó de la comisión científica de la escuela y como auxiliar docente. Actualmente trabaja en Proyecto Suma, en la obra social del personal gráfico y en consultorio. Bueno, te escuchamos, Joaquín. Bueno, hola a todos. El título del escrito que hice para esta mesa se llama Auxilio y o enemigo. ¿Dos opuestos en la interdisciplina? Bueno, esta invitación de la Comisión Científica a participar en esta mesa me resulta un desafío que no puedo seguir eludiendo. A escribir sobre la clínica que veo y escucho, y la que no también. Estoy sumamente agradecido a quienes la integran y a la escuela que me permite la ponencia, y sobre todo me invita a pensar. Me abre a la pregunta y a cuestionarme con otros sobre cómo abordar nuestra tan difícil tarea diaria, que es la clínica. También agradezco a Débora, mi compañera de mesa, por
poner su saber a dialogar. Como título, lo repito, auxilio o enemigo, dos opuestos en la interdisciplina. Voy a leer dos epígrafes y después... El amigo debe ser el mejor enemigo. Resistiéndole es cuando tu corazón debe estar más cerca de él. Así habló Zaratustra de Nietzsche. Y voy a leer otro epígrafe. La ontología dominante en la actualidad niega la misma posibilidad de una enfermedad mental cuyas causas sean sociales. Realismo capitalista, Mark Fisher. Quiero empezar spoileando, es decir, adelantándome al final, una conclusión a la que últimamente llegué pensando acerca del lugar que ocupa la interdisciplina en mi práctica y experiencia como psiquiatra y analista. No encuentro otra forma de digerir y llevar a cabo el trabajo en salud mental que no sea en equipo. No hay posibilidad de trabajar solo. Existe una forma de llamar al trabajo en la urgencia, la trinchera, lo cual no considero meritorio para nada, pero así es. Alude con un lenguaje bélico a esa franja que representan los servicios de urgencia y los servicios de salud mental y otras especialidades, ubicados en instituciones donde el peligro se encuentra muy cerca o inminente a llegar. En este ámbito poco agradable, el roce constante con el material explosivo, que significa la clínica aguda, implica un gran enriquecimiento a nivel práctico y teórico, pero no tiene otra forma saludable de encararse que no sea con un camarada. A veces ese equipo se halla cuando uno voltea la mirada y otras veces uno hace equipo con los recursos que tiene disponibles. Tuve la suerte de formarme como psiquiatra haciendo una residencia en un hospital general. Dicha práctica consistía, en un inicio, en guardias de 24 horas. La mayoría de estas guardias yo las hacía solo en la mayor parte del día, mis compañeros también. Y esta particularidad convocaba todos mis recursos para hacer lazo con lo que podía. No digo que estas condiciones sean las adecuadas y óptimas para la formación de un psiquiatra, o de un psicólogo, o de cualquier otra disciplina de salud mental, un trabajador social. Pero los casos de locura encendidos ameritaban una búsqueda de otro para escuchar y adoptar una estrategia frente a la urgencia. No existen, en mi opinión, las condiciones necesarias para estar solo en ningún caso con la locura incendiada y esperar un buen resultado. Recuerdo realizar la contención física de un paciente en una crisis maníaca en la que deliraba que era una especie de salvador y poseía todas las respuestas a los enigmas del universo. En aquella oportunidad, yo sostenía al paciente para que no golpee a su padre. Un enfermero le cantaba una canción de cancha, ya que ambos eran de Independiente, mientras que otro enfermero le daba una inyección con antipsicóticos y ansiolíticos que yo había indicado. Escena manicomial, con tono grotesco, pero que refleja lo que, por una parte, quiero decir con trabajo interdisciplinario. Frente a esa escena se armó un equipo, y el lenguaje en el que nos comunicábamos era con señas y movimientos de ojos. Lo que en ese relato me gustaría subrayar es la necesidad de un otro para este trabajo, que si no está, hay que salir a buscarlo. Teniendo en cuenta lo que Freud denuncia al comienzo del texto Psicología de las masas y análisis del yo, dice, en la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo, y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social en ese sentido más lato, pero enteramente legítimo. El auxilio del otro es fundamental, como en aquellos tiempos donde la vida inicia. Podemos circunscribir a la salud a todas aquellas disciplinas que pueden ser convocadas a intervenir en el sufrimiento de un sujeto ubicado en un tiempo y espacio determinado. Al ubicar un objeto de estudio, cuando se trabaja interdisciplinariamente,
La primera dificultad es la ambigüedad del mismo. Quiero decir, ¿cuáles son las maneras de abordar y disminuir el sufrimiento de un sujeto, si se trata de esto, si el campo epistémico de la medicina, la psicología, el trabajo social, por solo nombrar algunas disciplinas, engloban una mirada del sujeto y del sufrimiento diferente? Creo que podría ubicar ahí un imposible. No hay posibilidad de llegar a un acuerdo en la causalidad del sufrimiento. Por dicha razón, hay una riqueza invaluable en la interdisciplina. La misma complejidad del ser humano y su realidad torna necesaria e imprescindible la participación de varios saberes para abordarla. Aunque la realidad es que lo humano también atraviesa los equipos interdisciplinarios. Desde el psicoanálisis, podríamos pensar que inicialmente la posición del sujeto frente al comienzo es paranoica. La práctica que tiene cada disciplina genera sospecha. Y por eso Joaquín, frente al conocimiento. Dijiste frente al comienzo. Perdón, frente al conocimiento. Frente al conocimiento, perdón, discúlpeme. Desde el psicoanálisis podríamos pensar que inicialmente la posición del sujeto frente al conocimiento es paranoica. La práctica que tiene cada disciplina genera sospecha, y por eso el primer movimiento tiende a ser de aislamiento, de suspicacia. Lacan sostiene en el seminario 3 sobre la psicosis. El conocimiento paranoico es un conocimiento instaurado en la rivalidad de los celos, en el curso de esa identificación primera que intenté definir a través del estadio del espejo. Esta base de rivalidad y competencia en el fundamento del objeto es, precisamente, lo que es superado en la palabra, en la medida en que concierne al tercero. Pero el carácter agresivo de la competencia primitiva deja su marca en toda la especie de discursos sobre el otro con minúscula, sobre el otro en cuanto tercero, sobre el objeto. La tendencia indica que uno intentará anular al otro. De esta manera, Lacan explica como el inicio, estadio del espejo, es mi alienación en el otro. Y en algún momento corro peligro de ser extinguido porque el otro no está de acuerdo. Lo paranoico tiene que ver con el depósito del mal en lo otro, y sin entrar en detalle con la morbilidad de la estructura paranoica. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, hace poco tiempo, con la promulgación de la Ley de Salud Mental 26.657, en el año 2010, que contamos con un marco legal que acompaña y exige un trabajo interdisciplinario para la promoción de los lazos sociales en el ejercicio terapéutico ante el sufrimiento psíquico. El espíritu de la ley es la garantía de derechos. Cito la ley en el capítulo 5, artículo 8. Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. Entonces, ¿cuál es el mayor obstáculo de lo que venimos planteando para poner en diálogo a los actores que intervienen en un equipo interdisciplinario? Existen múltiples dificultades y resistencias desde el Estado para poner en marcha todos los recursos que la ley implica. Desde los recursos humanos y profesionales hasta la infraestructura que debe garantizar un abordaje comunitario de la salud mental. Las políticas de salud mental pública son una insignificante prioridad para el Estado. Desde su promulgación en 2010, los esfuerzos para darle sustento económico y político no son proporcionales con la problemática que la salud mental hoy significa. El año 2020 ha sido propuesto, en el mismo texto de la ley, como límite para el cierre de los manicomios, siendo sustituidos por múltiples espacios en la comunidad para el abordaje de los pacientes en la medida que se van desinstitucionalizando. De esta manera, los dispositivos, para poder instrumentar esta lógica de desmanicomialización,
requieren de un armado apuntalado en lo comunitario, y dicho aspecto necesita de procedimientos de desestigmatización y acompañamiento por parte del Estado, los medios de comunicación, las instituciones educativas, las instituciones legales y las fuerzas policiales. Aquí me detengo para hacer mención en cuanto al contenido de la Ley de Salud Mental, por lo que últimamente se ha puesto en primer plano a nivel mediático. Quiero decir específicamente con lo que tiene que ver con las internaciones involuntarias y los consumos problemáticos de sustancias. Desde mi experiencia y en mi opinión, el empoderamiento a los trabajadores de salud mental debe ser acompañado con mayor ímpetu desde el Estado, con mayores recursos físicos y humanos. Hay escasez de dispositivos intermedios. Siendo la internación un recurso terapéutico excepcional, texto de la ley, para utilizar en casos en los que se hayan agotado las medidas terapéuticas ambulatorias y exista un riesgo cierto e inminente para sí y o terceros, debemos poder recurrir a otros dispositivos que alojen al usuario. Destaco por último de este apartado que los trabajadores de la salud mental debemos colaborar intensamente con la desestigmatización de los padecimientos. En el malestar en la cultura, Freud nos advierte sobre las 3 fuentes de sufrimiento que se generan en la realidad humana. Es interesante cuando habla sobre los otros como fuente de sufrimiento y la insuficiencia de las reglas que regulan el intercambio para pensar cómo trabajar interdisciplinariamente. Es absolutamente contradictorio la idea del otro como fuente de sufrimiento cuando unas líneas arriba lo expuse como una necesidad. En un escrito llamado Poder e Interdisciplina, Norberto Lloves, un maestro para mí y de esta casa de estudios, plantea la pregunta: ¿cómo pasar de lo rival a lo fraterno? En la mezcla de saberes que significa el trabajo interdisciplinario. Abandonar o renunciar al saber que sabemos significa poder para ponerse en diálogo con otros. Al mismo tiempo, en este mismo escrito, el autor destaca que la horizontalización de las aptitudes que la Ley de Salud Mental define para todas las disciplinas es una propuesta novedosa que establece condiciones para un intercambio. Cito al autor: se necesita de cierta ligazón libidinosa para restringir el ímpetu del narcisismo, ya que el amor por sí mismo, narcisismo, no encuentra mayor barrera que el amor por otro, amor objetal, y es este amor altruista el que permitiría el pasaje de la rivalidad a la fraternidad. Por lo tanto, el intercambio, cierro cita, ¿no? Por lo tanto, el intercambio que permite un acuerdo fraterno ejercido y contenido jurídicamente por la horizontalización y que implica una renuncia a la ilusión monopólica del saber, se encuentra fundamentado por el regocijo ante la producción del intercambio. Aquí lo que me gustaría agregar es que el ejercicio de un intercambio interdisciplinario implica una dialéctica que no tiene que ver con la razón y el saber, es decir, aunar criterios y objetivos solamente, sino con estar y compartir un espacio. Claro, estar compartiendo implica disponibilidad. Estar compartiendo es un gerundio que los efectores de un equipo interdisciplinario deberíamos buscar y sostener para generar y enriquecer el intercambio. Abandonar la posición paranoica inicial, la desconfianza básica constitucional fuera de lo mórbido, que tendría que ver con la psicosis, implica correrse el saber del saber unívoco para poder escuchar. Sin embargo, dicha desconfianza genera identidad, con la cual buscamos a un enemigo. Fernando Colina sostiene en Melancolía y Paranoia: hay un grano paranoico imprescindible para la libre existencia, pues sin cierto componente de desconfianza somos vulnerables. La desconfianza es, a la postre, fuente y sostén de lo diferente, y lo diferente el espacio noble de la convivencia.
Entonces, un intercambio interdisciplinario no es sin estar compartiendo con otro al que podamos concebir como un enemigo. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad del aporte del psicoanálisis a esta cuestión de la interdisciplina? El marco teórico psicoanalítico conceptualiza que el saber no se encuentra de su lado. Se descentra del poder y por lo tanto del saber. Este problema del saber y el poder, el problema es el saber y el poder. Y en la confrontación de un equipo, ¿quién es el que tiene la verdad sobre el sufrimiento del otro? El psicoanálisis se pregunta por el sufrimiento, el padecimiento, y se pregunta por lo obvio. Donde hay una afirmación por parte de la ciencia, el psicoanálisis se pregunta, ¿por qué le pasa esto a este sujeto? Ese marco teórico, esa forma de trabajar y de sostener una pregunta ante el sufrimiento, para mí conlleva y crea condiciones para el intercambio. Si alguien está tomado por la certeza y no tolera la diferencia, no hay intercambio. Creo que el sostén del interrogante permite y es solidario con la praxis del estar compartiendo, de la disponibilidad. Trabajando para la guardia de un hospital general de la provincia de Buenos Aires, en contexto de pandemia y de ASPO, nos piden una interconsulta de un paciente internado en el piso de la sala de clínica médica. Dicho paciente, según el pedido que le hacen a mi compañera, psicóloga, con quien compartía el trabajo diario, se trataba de una urgencia en un señor de unos 65 años, que se encontraba internado hacia alrededor de 4 o 5 meses por una cuestión clínica que afectaba su marcha y su actividad motora. Vivía en el barrio 31, en Retiro, y no contaba con ningún familiar que lo acompañe. Era un señor visitado por los kinesiólogos del hospital diariamente para rehabilitar su problema motor. Los mismos kinesiólogos deciden pedirles a los médicos del piso una evaluación por un estado depresivo que ellos habían observado. Y los clínicos decidieron medicarlo con antidepresivos y sedantes sin pedir una interconsulta a salud mental. Esta situación había sucedido hacía unos 3 meses antes del pedido de urgencia a salud mental. En el llamado a mi compañera se encontraba una trabajadora social al teléfono, pidiendo urgentemente un psiquiatra. Decía que había que intervenir rápidamente y si podíamos acudir. Con mi compañera nos acercamos a la sala y nos encontramos con la siguiente escena. En el pasillo de la sala había unas 10 personas, entre las que se podía reconocer rápidamente enfermeros, camilleros, una kinesióloga que conocía al paciente por sus visitas diarias, la colega trabajadora social con otra compañera y el jefe de la sala de clínica médica junto al director del hospital. Nos acercamos al lugar y vemos al paciente atado a la cama y en el pasillo siendo arrastrado por casi 10 personas que estaban ahí. El hombre gritaba a más no poder que no lo toquen. Al mismo tiempo que llegamos al pie de la cama, empezamos a pedir calma y que necesitamos hablar con el paciente. No sabíamos cuál era el motivo del pedido de la interconsulta y tampoco decidimos suponerlo por la escena. Decidimos entonces decirle a la gente que por favor ingresen al paciente a su habitación y nos dejen conversar a solas. El hombre se encontraba muy nervioso, angustiado y al borde de las lágrimas. Le decimos que pertenecíamos al servicio de salud mental del hospital y preguntamos si lo podíamos ayudar en algo. Nos empieza a contar que a raíz de la pandemia, él había terminado en situación de calle y se contagió COVID, por lo cual fue internado en el hospital. Vivía en una casilla en el barrio 31 que alquilaba, pero no podía seguir pagando. Su internación comenzó con una neumonía que luego se complicó con una TBC, una tuberculosis. Dicho tratamiento y aislamiento, estando internado, duró los 5 meses que llevaba siendo tratado en el hospital. Había comenzado una rehabilitación para volver a caminar y presentó muchas complicaciones que requerían de un lugar más especializado. Sin embargo, decía que estaba contento con el tratamiento del hospital y el que estaba recibiendo por los kinesiólogos y que no quería irse del hospital. Desde nuestro lugar,
a pesar de entender que no había espacio en el hospital para realizar una rehabilitación kinésica a un paciente que no estaba enfermo, ya se había curado de la TBC y del COVID, no observábamos hasta ese momento ninguna razón para intervenir. Decidimos salir de la habitación e inmediatamente nos confronta el director del hospital, explicándonos que este hombre no tenía indicación de internación y por lo tanto se había decidido su traslado a otro hospital donde podía ser rehabilitado. Debido a que estaba medicado con un antidepresivo, indicado por los médicos clínicos, habían considerado que salud mental debía intervenir. Al mismo instante, la trabajadora social, que había atendido el caso desde el principio, me dice: dormilo, necesitamos sacarlo de acá. Luego de esta presentación de la situación, planteamos con mi compañera que salud mental había entrado muy tarde al caso. Pensábamos que se trataba de un paciente que conservaba su juicio y expresaba claramente su deseo de continuar su tratamiento en el hospital, a pesar de la escena de rechazo generalizado que había sufrido. También le explicamos a nuestra colega, trabajadora social, que no observábamos ninguna necesidad de sedar al paciente en todo caso. Que su exabrupto con tono asilar y hegemónico preferíamos ignorarlo. Finalmente, decidimos como intervención de salud mental ofrecerle un espacio de psicoterapia al paciente y un control farmacológico, mientras continuaba su tratamiento en el hospital. No estábamos de acuerdo en ejercer un traslado en contra de su expresa voluntad, y aún menos de medicarlo para ejecutarlo. Por último, remarcamos que la interconsulta había sido pedida muy tarde, que hacía falta una estrategia para pensar la externación de este paciente. Creo que esta experiencia me permite identificar algunos obstáculos que encuentro en el trabajo interdisciplinario. Puedo decir que encuentro un diálogo estéril entre el psicoanálisis y el poder. Claramente, ahí donde se intenta poner una palabra sobre un sujeto que atraviesa una problemática de salud, nos encontramos con el llamado a intervenir desde lo más violento, nos encontramos con el llamado a intervenir desde lo más violento que la psiquiatría y otras disciplinas pueden ofrecer: silenciar al otro, en este caso medicarlo para ignorarlo. No obedecer, desoír al poder encarnado en lo institucional puede ser, como en este caso, lo más ético para el tratamiento de un paciente. Ubicándonos en el reinado del paradigma cientificista, quiero plantear algunos obstáculos más en la interdisciplina. Específicamente la medicina, la psiquiatría en su rama más biologicista y la neurología representan y se erigen como los mecanismos por los cuales la única herramienta capaz de resolver y curar los padecimientos provenientes de nuestros cerebros es la ciencia. Aquí no hay interlocutores para dialogar, no hay intercambio. Existe una monopolización del saber y la palabra en donde esta posición sostiene que las otras no sirven, no funcionan. Sin embargo, es el discurso capitalista y sus espectros quienes obstaculizan el pensamiento y el trabajo interdisciplinario en salud mental, y que además perpetúan algunos procedimientos de sufrimiento. Esta hipótesis, en la que Mark Fisher recoge el guante de Deleuze y Guattari y conceptualiza como el realismo capitalista, Fredric Jameson plantea que es más fácil imaginar el mundo que el fin del capitalismo. El fin del mundo. El fin del mundo que el capitalismo se traduce en una realidad gobernada por mecanismos que tienen serios e incesantes efectos sobre la salud mental de los seres humanos. Por lo tanto, notemos que el discurso capitalista opera de manera subrepticia y parásita el terreno de la salud mental. Cito realismo capitalista: ¿no hay alternativa? De Mark Fisher. La reducción del trastorno mental al nivel químico y biológico, por supuesto, va de la mano de su despolitización. La noción de la enfermedad mental como un problema químico o biológico individual posee ventajas enormes para el capitalismo. En primer lugar, es una idea que refuerza el impulso del trabajo hacia el sujeto aislado. Si estás enfermo, es por tu química cerebral. En segundo lugar, es una noción que abre un mercado muy lucrativo para que las compañías farmacéuticas internacionales desplieguen sus productos. Podemos curarte con nuestros antidepresivos. No tendría sentido repetir que todas las enfermedades mentales tienen una instancia neurológica,
pues eso todavía no dice nada sobre su causa. La biologización química de la enfermedad mental es, por supuesto, estrictamente proporcional a su despolitización. Considerar la enfermedad mental como un problema químico-biológico tiene enormes beneficios para el capitalismo. En suma, Fisher plantea que el costo que tiene el funcionamiento del capitalismo es nuestra salud mental. La plaga de la enfermedad mental en las sociedades capitalistas sugiere que, más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional y que el costo que pagamos para que parezca funcionar bien es en efecto alto. Por otra parte, esta forma de privatizar la problemática de la salud mental hace que solo pueda ser tratada y observada por la neurología o la neuropsiquiatría. A esto me refiero con monopolización del saber. A modo de conclusión, la interdisciplina se nos presenta como un desafío para seguir explorando esta paradoja del auxilio y la enemistad en el otro. En mi opinión, y bajo los términos de este escrito, el encuentro con colegas de variadas disciplinas es un escenario fértil y necesario para practicar contenerse frente al embate narcisista de imponer condiciones sobre el padecer de un sujeto, ignorando si el otro hará los intentos también por contenerse y proponer un diálogo o buscará imponerse de alguna manera. Bueno, muchas gracias Joaquín, muchas gracias a ambos. Ahora voy a pasar a leerles algunas de las preguntas, los cuestionamientos, los comentarios que han ido surgiendo. A ver, Abel Zanotto dice, en relación a un punto que tocó Débora, actividad sostenida en el tiempo y en la permanencia de los equipos, pregunta. Muy interesante la idea de la lógica cooperativista. Al mismo tiempo, continúa Abel, hay que considerar las jerarquías interdisciplinarias. Hay algunas ciencias que valen más que otras en sus representaciones sociales y específicas. Después Alicia Gómez dice, interesante esto de que somos sujetos que portamos esas disciplinas, pero si enfocamos a cada comunidad de cada disciplina, podemos rastrear cierto narcisismo de dicha área del saber que se percibe afectado en la puesta en común de la interdisciplina. Agradece. Bueno, Marta de Justi alaba el trabajo de Débora, muy valiosas ideas. Mónica Fabeluques, gracias por la presentación, Débora, trajiste el tema de la propia lengua. Entonces pongo a reflexión, ¿el objetivo es llegar a un lenguaje común o poder sostener el poliglotismo donde cada uno pueda compartir las bases epistemológicas de la disciplina y los abordajes resultantes en la propia lengua? La transdisciplina, pienso, que es un objetivo a largo plazo, como una asíntota que vaya a saber si se logrará. Te podría dar ejemplos de la práctica. Bueno, les leo uno más y después, si quieren, paramos un ratito para comentarios. Marcelo Podestá dice, no me queda claro un cierto deslizamiento en el texto, supongo que acá refiriéndose a Joaquín, lo que presentó Joaquín, deslizamiento en el texto entre rival y enemigo. Rival viene de competidor y enemigo viene de no amigo. No sé si son asimilables los dos conceptos, si rival no puede incluir amigos. No sé si comprendí mal. Bueno, ¿quieren comentar un rato algunas de estas cosas que nos trae el público participante? Débora, vos crees... No, yo pienso que lo leía para presentar esto y Alicia Stolkiner de la transdisciplina
plantea un poco esto de como superador que se plantea en general como superador de la interdisciplina, pero ella hace otro planteo que me parecía interesantísimo, es que la transdisciplina es como momentos en la interdisciplina, momentos en que se logra como esa conjunción de intervención, de saberes, en función de un objetivo, es decir, no como algo estático, sino como una cuestión dinámica, como parte del trabajo interdisciplinario. Me pareció súper interesante porque si no es como que planteamos como escenarios estancos, ¿no? Multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, como estadios superadores uno del otro. Y me parece que como las prácticas son complejas, las instituciones son súper complejas también y con muchas cuestiones de que esto del trabajo en equipo es una construcción permanente. Me parece interesante esa idea de la transdisciplina como una instancia del trabajo interdisciplinario, ¿no? Como para no pensar que es como el sueño, como ese deseo que nunca vamos a poder cumplir, ¿no? Pero me pareció para traerlo, no lo tenía anotado, pero no llegué como a comentarlo. Sí, creo que coincidimos en algunas cosas, Débora, me parece. Sí, sí. Había cosas que no leí que también tenía iba a citar de Joves, pero no llegué. Las dijiste vos y con mucha más precisión que lo podría haber dicho yo. No. Nos complementamos. Me parece que sobre lo que decías acerca de subjetividades que encarnan las disciplinas, esa lógica la seguís como diciendo con esto de no hay una, si no pensamos en una utopía, si planteamos la transdisciplina, y no nos sentamos a dialogar. Y con respecto a eso que no me acuerdo quién preguntó sobre si el objetivo es llegar a un objetivo común, la verdad, yo creo que nos sentamos a pensar el padecimiento de una persona o de varias personas que están enfrente nuestro, y yo lo dije, me parece que hay un imposible en ponernos de acuerdo sobre algunas cosas. Sí, en cómo escuchar, en cómo abordar y en cómo algo de la disponibilidad y del sostén en la escucha, eso sí se puede trabajar en equipo, me parece, y digo, sí se puede apostar a eso como equipo interdisciplinario, me parece. O esa es mi experiencia con respecto a lo que he vivido en la guardia del Hospital de San Fernando, que hay un casito ahí que es este caso, en la guardia del Hospital de San Isidro, en el consultorio externo del Hospital Bonaparte. Me parece que siempre me ha pasado lo mismo. Frente a un caso muy difícil, por lo que decía Débora, ¿no? Y por lo que también digo, desde lo social, ¿no? Viene como complicado, la subjetividad construida de una manera que el capitalismo es el que reina, ¿cómo pensamos el padecimiento de este sujeto? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo nos sentamos a pensar cómo ayudar a este sujeto? Y las respuestas son múltiples, ¿no? No sé si vos crees. Yo creo que también de mi experiencia en haber iniciado, es decir, haber estado en los inicios de la formación de los equipos interdisciplinarios en salud mental, que eso de interdisciplinario, bueno, es como la letra, pero hubo una construcción, digo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en el 2009 en el hospital, cuando recién empezaban los equipos, ya había, digamos, en los hospitales monovalentes experiencia,
pero era como, bueno, a ver, esto es para el psiquiatra, esto es para el psicólogo, esto es para el trabajador social. Y esa lógica de disciplinar, de segmentar el padecimiento además, ¿no? Porque, digo, la salud es integral, la persona tiene una integralidad, es un sujeto con un padecimiento que siempre va a tener un arraigo en lo social, en sus emociones, y esa posibilidad de armar, como la metáfora del lenguaje, que me parece que en algún momento hay como instancias de armar un lenguaje común, aunque uno no pierde su propio lenguaje disciplinar. Es decir, no es que se anula un lenguaje por uno construido en la interdisciplina, ¿no? Pero sí se fue construyendo, digo, ¿no? La posibilidad de dejar de pensar, bueno, el caso social, el caso psiquiátrico, el de la crisis, bueno, la crisis de angustias para la es decir, y empezar a tener una intervención más en equipo, ¿no? Más de sostener sostener como equipo, sostenerse en el equipo y sostener el equipo al sujeto, ¿no? Digo, porque, no sé, una situación de abuso sexual que se presenta, de, no sé, un abuso sexual a un niño, a una niña, y por ahí la psiquiatra es mucho no, pero el pensarse como equipo es también sostener en la interdisciplina al compañero, a la compañera, ¿no? Me parece que esa es como un poco la construcción, y que es dinámico, y que se va construyendo todo el tiempo, y poder sostenerlo en el tiempo, sí, es como algo importante, pero también tiene que estar dado las condiciones institucionales, y me parece que, bueno, que yo pude traer este ejemplo desde un trabajo sostenido en el tiempo. Y no todas las instituciones tienen esos marcos para sostener los equipos, ¿no? Los equipos interdisciplinarios, dar el espacio y la legitimidad, el lugar que requiere el trabajo interdisciplinario. Que, como decía Joaquín, cuestiona las lógicas hegemónicas de cómo se piensa la salud, ¿no? También. Claro, la lógica cooperativista sería, ¿no? De que todos nos juntemos para cooperar en un objetivo común. Sí, pensaba, digo una cosa y ahora te voy a repetir una pregunta, una cosa sobre esto que están hablando, porque me evocaba algo de lo que vos decías, Joaquín, cuando hablaste, decías que no hay acuerdo, pero vos marcaste la riqueza en la diferencia. Me pareció muy interesante eso, ¿no? Porque es algo que propicia que se creen cosas nuevas, que se inventa, en el mejor de los casos, algo parecido a un lenguaje común, pero como, a ver, la diferencia como algo que propicia el pensamiento, ¿no? Que propicia la invención, la creación, y bueno, ahí se esboza la cuestión de la diferencia, que va a ser tema de la próxima mesa. Pero quería repetirte, porque hubo una pregunta, Joaquín, en donde específicamente decía Marcelo Podestá, no me queda claro un cierto deslizamiento en el texto entre rival y enemigo. Rival viene de competidor y enemigo viene de no amigo. No sé si son asimilables los dos conceptos, y rival no puede incluir amigos, no sé si comprendí mal. ¿Querrías aportar? La había notado. No tengo muy en claro qué puedo diferenciar de eso, pero me suena que enemigo yo lo planteo, y se plantea, me parece, desde este desacuerdo que permite enriquecer algo del diálogo, y que el otro, me parece que el otro sí o sí se va a tratar de imponerse sobre el padecer sobre el padecer. Con respecto a lo que es, con respecto a competidor, ¿no? Competidor sobre quién tiene razón, ¿no? En el sufrimiento del otro. Ahí yo puedo decir algo.
dar un ejemplo, algo que me ha pasado, para dar más riqueza a esta pregunta capaz, o seguirla pensando. Cuando hace poco estoy atendiendo a una paciente con un analista, y hace poco, desde el principio de año, ¿no? Y es una paciente de más o menos 18 años, 19 años, que me pasa mucho hoy en día, que veo muchos adolescentes o pacientes de esta edad que vienen con una problemática grave, en el sentido de que no hay sentido. La vida perdió sentido completamente. Ese es el motivo de consulta. Y de varios. Entonces, pero esta chica fuma marihuana todos los días, todo el tiempo. Y yo, algo de lo psicofarmacológico sí puede hacer algo ahí, me parece, para aliviar algo, ¿no? de este consumo problemático. Entonces, y cuando hablo con la analista sobre esto, ella me sugiere algunas cosas sobre el ReproCan, algunas cosas sobre la ley de cannabis, cosas que esto es todo muy nuevo, de la legislación de la ley, que ella está muy interiorizada, y pensamos juntos alguna medicación para la paciente. Entonces, me parece que si yo pienso que desde mi saber de la psiquiatría solamente estoy medicando a un paciente, porque yo puedo decir algo sobre el padecer del paciente porque estoy medicando nada más, y no puedo poner en diálogo algo de eso que supuestamente yo solo sé sobre... para mí eso es algo del trabajo interdisciplinario que yo planteo. Poner a dialogar sin pensar que el otro... sin pensar que el otro no tenga herramientas también para pensar algunas cosas. Y me parece, bueno, lo pongo así como en este sentido de la rivalidad. Salir de ahí me parece que o para mí significa, bueno, sentarme a leer sobre psiquiatría, sobre psicofarmacología, que el analista me propone. Y algo específico, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo seguir pensando en el sufrimiento de esta chica. Pero bueno, dejo hablar un rato. Bueno, sí, bueno, siguen las felicitaciones, los agradecimientos. Aníbal Repeto dice: Joaquín, en el último ejemplo que traes se puede ver claramente cómo mediante acciones supuestamente reparadoras y amparadas en una cierta legalidad, se perpetúa la violencia, siendo el ser objeto de la violencia la única libertad que suele estarle permitida tanto al que padece una afección como a los profesionales de la salud. Abel Zanotto dice: el concepto de estigma que mencionó Débora se aplica violentamente al ejemplo clínico de Joaquín. En su obra Estigma, Goffman señala que estigma es un atributo profundamente perturbador, pero aclara que en realidad es un concepto que surge de un lenguaje de relaciones y no un mero atributo. Un lenguaje de relaciones y no un mero atributo. En el accionar terapéutico que expuso Joaquín se ve cómo funcionan los diferentes lenguajes disciplinarios y la estigmatización de un paciente con un intenso desvalimiento psicosocial. Mónica Fabeluques dice: ambos están hablando del pensamiento del paradigma de la complejidad, que no hace desaparecer el saber disciplinar en su especificidad, el que se va entramando en el abordaje del equipo y va generando una cultura de lo inter. Leo un par más y después les doy la palabra un ratito. Sandra Borodechik dice: muy interesantes las ponencias de un tema tan importante. Quería preguntar por las reuniones de equipo.
Pienso que para ser eficientes en la trinchera, como decía Joaquín, se necesita espacio y tiempo de reflexión y confianza en la tarea. Escuchaba hace poco a un jefe de servicio de una sala de pacientes complejos de otro país, que para tomar decisiones hacían doble ronda de pase con todo el equipo y eso les llevaba varias horas. Eso les garantizaba la efectividad de sus prácticas. ¿Cómo piensan esto en sus prácticas? ¿Quieren conversar un rato sobre estas cuestiones y después tenemos más intervenciones? Débora, ¿tenés ganas de empezar vos? Bueno, me parece interesante esto de pensar lo de los espacios de encuentro, ¿no? Mi experiencia en la obra social, donde trabajé hasta ahora, hay como muchas instancias de poder dialogar y generar espacios de encuentro, como con algunos servicios, no hay como institucionalizado reuniones de equipo, y eso dificulta a veces mucho la tarea. Y en el hospital también, ¿no? Está todo como segmentado, ¿no? Como decía yo antes, los servicios, no hay una transversalidad, ¿no? No hay espacios para que los servicios dialoguen, espacios institucionales, no espacios que creamos a los codazos los profesionales y que por ahí lo hacemos como en espacios extra hospitalarios y en horarios en los que no estamos allí, o digo, ni hablar de espacios de ateneos o de capacitaciones o de intercambio, ¿no? Es como que hay que estar armando desde una cuestión más del deseo, de la predisposición, de la necesidad de dialogar con otros, pero no como una política institucional. Creo que, por lo menos, yo puedo hablar de la ciudad de Buenos Aires, creo que al contrario, creo que ahora hay en la ciudad de Buenos Aires un sistema de turno telefónico y los profesionales tienen toda la agenda tomada, es decir, ocupada, y no tienen previsto espacios para reuniones de equipo. Digo, es como una política de la bajada de línea de la política pública de la ciudad de Buenos Aires, es no se junten, no intercambien, no generen espacios de discusión colectiva, de reflexión. Me parece que mi sensación es esa. Los espacios en los que yo participo en el Hospital Durán, en el equipo de atención a infancias y adolescencias transgénero, nos cuesta mucho, es un equipo transversal, porque somos muchas disciplinas las que intervenimos, porque las propias infancias y adolescencias interpelaron en el hospital para que esto se arme, digo, ¿no? Y hay muy poca posibilidad de encuentro, como difícil esto de encontrarse a reflexionar, pero me parece que es una lógica más como hegemónica, más dominante, ¿no? Pero bueno, hay que, como también yo pensaba, bueno, hay que resistir también, ¿no? La interdisciplina es resistir y armar a pesar de estas lógicas. Sí, y también resistencia, ¿no? No, con respecto a las reuniones, me parece fundamental. Yo me formé en un hospital en donde teníamos reuniones, después de hacer la guardia, reuniones constantes sobre los pacientes que entraban a la guardia y sobre cómo estaban.
sí, me parece que eso es fundamental. Después, cómo pensar la dinámica de la reunión y cómo poder dialogar, eso es algo de lo que dice Débora, sostener el espacio, pero me parece fundamental. Hoy en día creo que está bastante instalado el tema de las reuniones en los servicios. No, yo lo escucho bastante. Lo que sí me parece que está instalado desde me parece, ¿no? Capaz me equivoco, desde los servicios. Pero capaz lo que me parece que pasa es que es un tiempo de trabajo también, un tiempo de trabajo fundamental, que no sé si se considera capaz desde las jerarquías, desde lo institucional, como tiempo de trabajo también de los profesionales. Entonces, a veces al no estar remuneradas esas horas, no hablo de los hospitales públicos, ¿no? Pero capaz en lugares privados o en semiprivados, esas horas son horas de trabajo. O son horas donde habría que trabajar. Habría que trabajar sobre pensemos este caso, a ver qué hacemos con este paciente. O qué se nos ocurre. Y obviamente que sí, que lo novedoso viene de la diferencia, me parece, ¿no? Y de la práctica diaria, ¿no? De reuniones. No sé si puedo decir algo más. Me parece que... También en ese sentido, porque recién vos hablabas de un espacio de trabajo para a ver qué hacemos con este paciente, y yo pensaba que también sería quizá atinado entender que hay que formar un espacio de trabajo para formarse en la interdisciplina, o sea, para que sea algo que se aprenda, con H digo, ¿no? Que se adquiera, digo, en el trabajo en el campo de la salud. Bueno, les leo otras intervenciones. Mónica Fabeluques dice, ese abordaje inter incluye a todos los participantes de la escena que describió Joaquín, incluidos los clínicos, el director del hospital, etc. Aníbal Repeto dice, solemos pensar a la interdisciplina desde la articulación de saberes, pero como dejó bien en claro Joaquín, lo que la sostiene es la ética, y los saberes entran luego. Sí, ahí incluye el tema de la ética, ¿no? Aníbal. María Eugenia Farrés dice, excelentes trabajos, gracias por compartir sus clínicas cotidianas. Ambos trajeron situaciones de trabajo en interdisciplina que tuvieron resultados propiciatorios para los sujetos que atendían, y creo que también para cada uno de ustedes. ¿Piensan que esos efectos hubieran sido posibles sin cierto vínculo de cotidianeidad y cierto piso afectivo común entre ustedes? No sé si quieren hasta ahí, después sigo, hay más cuestiones. ¿Alguno? ¿Le da ganas de responder o comentar algo de esto? La pregunta de María Eugenia, ¿la podés repetir, Inés, por favor? Sí, dice, ambos trajeron situaciones de trabajo en interdisciplina, que tuvieron resultados propiciatorios para los sujetos que atendían, y creo que también para cada uno de ustedes. ¿Piensan que esos efectos hubieran sido posibles sin cierto vínculo de cotidianeidad y cierto piso afectivo común entre ustedes? A mí me parece que eso es lo que yo planteo con el tema de la disponibilidad y de ocupar un espacio. Y que formar un equipo implica afectivamente implica tiempo y implica también, bueno, pasó algo con la pandemia, ¿no? Porque
porque al instalarse la pandemia en marzo de 2020 y todo el ASPO, se crean, empiezan como a instalarse, o en mi experiencia, ¿no? A instalarse algo con los equipos interdisciplinarios, como que había como cierto, hay cuestiones de vamos juntos con esto, porque se nos viene una complicadísima. Y eso para mí creó lazos muy intensos, muy importantes para después sostener todo el trabajo que vino después. Y después pasaron otras cosas, ¿no? Claramente todo el entramado social, me parece que a medida que fue avanzando el tiempo y la pandemia se sostenía y las medidas avanzaban, bueno, el espacio de los equipos interdisciplinarios en lo público es algo de lo que yo escribí algo ahí. Parecía que iba a cobrar como una importancia distinta a la que tenía antes de la pandemia los equipos interdisciplinarios de salud mental, y no pasó eso. Hubo un refuerzo que después se terminó como cuando se disolvió un poco más la parte del aislamiento, empezó como a disminuir eso, o eso es lo que me parece a mí. Algo de lo que yo viví. Hubo muchos esfuerzos políticos y económicos en un principio que parecían que se iban a sostener, y después no pasó eso. Y eso fue difícil también eso, porque se desarmó mucho equipo y se desarmó mucho lazo que antes que se había construido. Capaz la pregunta se me genera es cómo hacer para cómo crear condiciones para que eso vuelva a pasar, ¿no? Para volver a crear lazos en los equipos, en la salud pública, en la salud privada también. La salud privada está también muy difícil, me parece, también por lo que experimentó en 2020 y en 2021. ¿Cómo hacer para crear esos lazos? Bueno. Sin que haya una pandemia. Sí, sin que haya, me faltó el final. Sin que haya Claro, pandemia. porque Sin que haya un virus. Claro, sin que haya un virus, pero es la misma lógica, ¿no? Tiene que haber algo afuera a qué odiar, por así decirlo, o de lo cual defendernos para que nos unamos. El viejo tema que plantea Freud en Psicología de las Masas. Bueno, igual yo agregaría creo que lo que dice María Eugenia es también interesante, que para poder trabajar en equipo tiene que haber una cuestión afectiva, ¿no? Bueno, no sé, ustedes que saben más que yo sobre estas cosas del narcisismo y lo que habló Joaquín, de esto de lo fraternal, me parece que de esto de poder mirar al otro y poder renunciar a algo de lo propio en pos de del trabajo en equipo y de la interdisciplina y de ver el padecimiento de las personas, de los sujetos, ¿no? Poder como construir, que yo también lo planteé esto del marco conceptual, ético, ¿no? Como base del trabajo interdisciplinario. Me parece que sí, que lo afectivo está, digo, si uno, para decirlo como más burdo, si uno se lleva mal no circula lo afectivo, no sé si es posible el trabajo interdisciplinario por imposición, digo, ¿no? Como que tiene que circular lo afectivo. Y con lo que decía Joaquín de la pandemia, yo creo que los equipos de salud mental y todos los que trabajamos con el sufrimiento, con las vulnerabilidades,
de los sujetos, creo que ahora estamos atravesando la pandemia, porque ahora está llegando a los hospitales, a las guardias, a las salas de internación, están viniendo las personas con las consecuencias de lo que dejó el aislamiento, ¿no? Situaciones gravísimas, muy graves, situaciones muy graves, y que en este momento donde hay una retracción del Estado en cuanto hay un decir de la política pública de mayor recurso a salud mental o mayor recurso que no es real, ahora es de donde más debería estar apoyado el trabajo de salud mental, de todo lo que tiene que ver con las vulnerabilidades sociales, y porque este es el momento en el que nos interpela las consecuencias o las gravísimas situaciones que atraviesan las personas después de la pandemia. Sí. Bueno, les acerco otros comentarios y preguntas que aparecen en el chat. Alicia Gómez dice, también podría pensarse el trabajo interdisciplinario como préstamos recíprocos entre profesionales que puedan ligar fisuras en cada disciplina y lograr objetivos clínicos. María Eugenia Farrés dice, la no remuneración de los espacios de reunión dice mucho sobre el lugar que se le da a la palabra y el intercambio. Mónica Fabeluques dice, es diferente la lógica de la interconsulta y la de la interdisciplina. El tiempo de reuniones demuestra el modelo de trabajo. Los equipos de la provincia de Río Negro se reunían en jornada provincial cada mes en una localidad diferente, incluyendo profesionales y no profesionales, operadores y familiares. Les leo un par más. Sandra Borovechik dice, formarse con el modelo de pensar en equipo. Yo tuve esa experiencia en el hospital italiano, genera que uno busque la manera de pensar siempre con otros. Entiendo lo difícil del tiempo de espacio de trabajo, como si una reunión de equipo no fuera trabajo. Y Alicia Gómez pregunta, ¿qué piensan sobre las jergas de cada disciplina al momento en que una misma situación se nomina de forma distinta en cada una? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, me gustó lo de préstamos. Y me dejó pensando, ¿no?, en esto. Me parece que algo de lo de las jergas puede producir algo de rechazo, de desconfianza, que es un poco lo que planteaba, ¿no?, con el tema del conocimiento paranoico. Lacan, me parece que se genera mucho. A mí me ha pasado cuando empecé, que terminé la carrera de medicina, encontrarme en una reunión de equipo de una sala de salud mental, donde había muchos psicoanalistas, en donde se hablaba un lenguaje muy específico, que no entendía claramente. Y eso me parece que en un principio produce como no solamente la sensación de que uno no conoce o tiene mucho por conocer, sino también que puedo aportar yo desde mi lado, ¿no?, para enriquecer esto, para enriquecer esa reunión, donde solamente hay un solo lenguaje. Y capaz lo que puedo decir hoy, después es que me parece que quiero introducir el tema porque no sé si va a dar mucho tiempo, pero lamentablemente contamos con un manual que se llama DCM para la salud mental. Sabía que este tema en algún momento iba a salir,
que nos permite como hablar un lenguaje en común, pero solamente eso, porque después no nos dice nada sobre la clínica o sobre los pacientes. Y bueno, siempre fue la solución más por lo menos desde la psiquiatría, ¿no? La solución más rápida para ponerse en común con el otro, ¿no? Con nosotros, cuando se habla sobre alguna problemática de salud, en torno a la salud psíquica. Pero lo que quiero decir es que capaz lo psicopatológico es ahí donde se genera un enjambre, ¿no? Y buscar algo que pueda aunar, formas de decir, estaría bueno, es una gran tarea para mí. El DSM es desechable en algunos puntos, en otros nos permite como hablar solamente, ponernos en común, pero para mí es una gran tarea de los equipos interdisciplinarios, capaz. Pensar un lenguaje común para hablar y para decir algo sobre el sufrimiento, que no sea el DSM. A mí me parece que lo de las jergas es interesante en el sentido de que en general son discursos estigmatizantes, ¿no? A mí me parece eso. Y por ahí lo que hay que pensar es que los sujetos tienen, lo que nos convoca a todos es ese padecimiento, y por ahí desde ahí, digo, eso es lo que dice, lo que habla de la persona, que tiene un sufrimiento, un padecimiento, algo a los que somos convocados para intervenir y para pensar alguna estrategia en común para aliviar eso, ¿no? Para ayudar, para acompañar. Parece que a veces sí se nominan de formas diferentes, pero a veces como que son desde, a mí me parece, desde algunas lógicas estigmatizantes. Cuando podemos como corrernos de eso y empezar a dialogar desde otra, con otras lógicas, con otras formas más, corrernos de nuestras propias jergas, digamos, empezamos a construir algo que es más, que nos habla del padecimiento y del sujeto y de nuestras propias estrategias. Vivo al lado del Hospital Álvarez, así que, perdón, hay una ambulancia. Bueno, es un poco, la palabra jerga me remite a eso. Pienso que por ahí, cuando podemos como corrernos de que las jergas o los discursos esos nos protegen a veces, ¿no? Cuando lo veo, por ejemplo, no sé, más que nada en algunas salas del hospital donde, bueno, la paciente, la persona con consumo, y me corro porque yo, ginecólogo o pediatra, no tengo nada que ver con eso, ¿no? Entonces, si nos empezamos a correr, ahí empezamos a ver al sujeto con sus padecimientos. Bueno, les quiero acercar un par de participaciones más. Marta de Giusti dice lo que están exponiendo Débora y Joaquín acerca de la dificultad de habilitar espacios de reunión. ¿No estaría relacionado con lo que dice Joaquín a propósito de la politicidad en los sujetos, cosa que se trata de evitar en la concepción biologicista y objetal de cierta posición psiquiátrica? María Eugenia dice, gracias por las respuestas, la pandemia desafió, pero también afianzó los lazos en los equipos. Débora agradece por las presentaciones. Mauro Pinelli dice, es muy interesante pensar en las reuniones como espacio de conversación interdisciplinaria. Creo que también lo es la investigación y la escritura interdisciplinaria sobre problemáticas diversas. ¿Lo creen posible? Parafraseando la pregunta anterior, se trata quizás de construir una nueva jerga. Y Mónica Fabeluques dice, muy bueno, Joaquín, traer el diagnóstico,
como objeto complejo, que no debería reducirse a una etiqueta, sino que requiere muchos puntos de vista. Sí, me quedé leyendo un poco la pregunta de Marta. Ajá. No estaría relacionado con lo que dice de la politicidad en los sujetos, cosa que se trata de evitar en la concepción biologicista y objetal de esta posición psiquiátrica. Me parece que sí, como creo que la posición psiquiátrica biologicista comulga con todo lo que venimos hablando sobre el espectro capitalista que domina toda la esfera, ¿no?, de la salud mental, me parece, y social también, ¿no? Y que sí, que ese diálogo yo lo intento y es bastante difícil. Pero me parece me parece que en esto que hablábamos sobre algunos desafíos que capaz plantea la interdisciplina me parece que algunos diálogos se pueden proponer ahora con las herramientas de diálogo que hoy existen y otros tendremos que esperar a que legislaciones y otras cosas avancen, otras cuestiones a nivel político avance para proponer más diálogo. Y eso estaría para mí de cuestiones, lo que decía antes, ¿no? Cuestiones políticas, que hoy no hay prioridad en salud mental, y eso para mí es algo que es problemático. Lo veo como una dificultad, como que la verdad que es muy difícil para nosotros. Y que como equipos interdisciplinarios también, además de plantearlo del tema de la jerga, como un lenguaje común, es cómo hacemos para interpelar más a la política, ¿no? O cómo tomar ese espacio político también, ¿no? Tomar ese espacio para poder preguntar más y para poder habilitar más, que nos habiliten más recursos, que se habiliten más recursos. Eso es algo que siempre me pregunto. Y con respecto a lo que dice Mauro sobre la investigación, estoy de acuerdo. A mí me parece interesante armar equipo para investigar, es genial, o sea, me parece sumamente necesario y muy poco propuesto también. A mí me parece, yo coincido totalmente con esto que dice Joaquín, que es una decisión política, de la política pública, de desarticular o de no propiciar recursos para los equipos de salud mental y como que la posibilidad del espacio de intercambio también propicia, es como peligro, se nota como esto de como que nos estamos armando o el propio Estado lo ve como algo peligroso, ¿no? Por eso digo, las reuniones de equipo tienen que ser una política institucional, que es lo que no está ahora, no es la eficiencia pasa por la cantidad de consultas, ¿no? Y no por el espacio para el diálogo y el pensar más allá no solo de la salud mental, sino toda la institución salud, toda la institución, cómo articula sus recursos, cómo arma equipos interdisciplinarios que sean transversales, y me parece que ahí es como una decisión política clara. Y creo que la denuncia, estos espacios como el que están propiciando ustedes, es un espacio de denuncia y de construcción, y que hay organizaciones que están denunciando y visibilizando. Creo que esto es una forma de visibilizar. Creo que investigar o hacer trabajos, ponernos a pensar un poco en esto, esto que tuvimos que hacer para esta mesa, es una forma de visibilizar, de denunciar.
granito, algo, pero si es como que esto lo potenciamos, me parece que la ley de salud mental fue el recorrido de una larga lucha, de una larga historia de equipos, de usuarios, de familias, es decir, los cambios son instituyentes, digamos, ¿no? No siempre son así, digamos, las transformaciones son instituyentes. Sí, sí, pensaba, todo esto que han terminado hablando me hizo acordar algo que dijo Joaquín un poco en su escrito, haciendo alusión a que el psicoanálisis hace lugar al no saber, ¿no? Y pensaba que justamente es como si pudiéramos pensar que interroga el saber estático y coagulado y relanza la pregunta, ¿no? En ese sentido, bueno, riquísima la mesa. La verdad que les agradecemos un montón y nos quedamos encantados con todo lo que ha salido. Y le doy la palabra a Norberto. Bueno, gracias Inés, gracias Joaquín y Débora. A mí me pareció una mesa muy rica, no solamente por la temática, sino por la clínica que ambos expusieron, pero también quería señalar que respecto de la posición política, esta mesa, como dijo Débora recién, esta mesa da cuenta de una posición política de la escuela, del consejo directivo, de la secretaría científica, y también el ciclo científico que es Produciendo el Intercambio, así como el congreso, que está para el 22, 23 y 24 de septiembre, que es Psicoanálisis en Diálogo. Digo, me parece interesante esto de poder pensar en espacios con otros y poder hacer en esos espacios con otros una riqueza de la diferencia, no solamente un obstáculo. Lo que vamos a hacer ahora es lo típico, invitar a que puedan los participantes reactivar sus audios y poder aplaudir esta mesa. Muchísimas gracias. Muy bueno, Joaquín y Débora. Gracias. Muy lindo. Excelente, muchas gracias. Muy lindo, muchas gracias. Gracias. Muy buena. Muchas gracias. 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 Nos vemos después de las vacaciones, ¿sí? Ah, Perfecto, ahora claro. tenemos vacaciones, claro. Tenemos vacaciones y retomamos el 10 de agosto. Bueno. Buenísimo. Bueno,